perspectiva de la realidad y por tanto en esa narración a la que le llamamos real y decisiones que tomamos materiales respecto de eso. Entonces, yo les voy a presentar en la primera hora, las chicas, en la primera hora voy a presentar un PowerPoint sobre el cine como aparato ideológico, algunas ideas que da del siglo pasado. Vamos a ver si lo están compartiendo, a ver si lo tienen los chicos, si estoy compartiendo para... ¿Se puede? ¿Puedes fijar que eso esté pasando para la gente que está online? ¿Por Zoom o por mismo? Fíjate ahora mismo si está siendo compartido para los chicos que están en cualquier pantalla. ¿No? Ahí podría, porque ¿Nos sacamos ese cuadradito? Sí, se puede hacer. Sí, claro. No, porque yo puedo elegir qué tanto quiero. Sí, no, nada, todo, por favor. Okay. Ahí está ahí. Bueno, fíjate si estás en la reunión Zoom. Ahora voy a entrar justamente. Entonces, el cine como aparato ideológico, en la cuestión del texto audiovisual como narración hegemónica. Estaríamos contemplando dos partes en esta primera hora. Una es la cuestión de la autonomía relativa del arte y de la ideología con respecto a las relaciones de producción capitalista. Un supuesto, digamos, que se ha tenido por mucho tiempo como que la esfera del arte es una cosa separada, ¿no? De las formas materiales y de la lucha de clases y de todo lo que hace que construyamos los bloques históricos y el avance histórico, ¿no? Luego vamos a ver precisamente el tema del cine en tanto aparato ideológico y sus posibilidades contrahegemónicas, porque una vez que les reconocemos abrimos la máquina y miramos cómo funciona, también sabemos dónde vamos a poner el palo en la rueda. Si fuera la intención, la mía sería esa, no sería la tuya. Entonces, la cuestión de la hegemonía se juega en el territorio de la cultura. Esa es una preocupación que viene desde Gramsci, desde Stuart Hall, básicamente en sus comienzos, ¿no? Y más adelante, después de Gramsci, lo retoma Adorno con Hegel. Entonces, el territorio de la cultura, donde la ideología y la política se articulan en formaciones y transformaciones sociales. Entonces, vamos a partir de la idea que a partir del comienzo de la Primera Guerra Mundial se puede plantear, 1914, un momento como de quiebre en la forma en la que el capitalismo comenzó a reproducirse o a autorreproducirse. Hasta entonces, la lucha sería la toma de los medios de producción, porque el capitalismo estaba ahí afuera, era una cosa material, era la fábrica, vamos a tomar la fábrica, listo. Desde que el capitalismo opera una forma de dominación totalizante que involucra más directamente la conciencia y la vida imaginaria de los sujetos. ¿Sí? Con la revolución industrial y con el acceso de las masas a cuestiones de entretenimiento y de esparcimiento también y de consumos culturales, el capitalismo también empieza a tener esa capacidad de cooptar la subjetividad, de atrapar al individuo desde una colonización que es más de la mente, ¿no? Más desde la conciencia. Sí, no, ahí pago el audio. ¿Tenés forma de manejar comunicarte con los Sí, chicos? estoy justamente entré acá para poder comunicarme con ellos. Están todos bien. Entonces, lo que va a decir Jorge Eichmann y Adorno en 1944, cuando ellos ya hacen un balance de las dos guerras y de lo que nos ha llevado, digamos, esta forma de capitalismo hasta ese momento.
es que la industria cultural crece como instancia decisiva de interpelación ideológica hacia la subjetivación de la hegemonía burguesa. Es a través de la cultura que la hegemonía burguesa, que el capitalismo puede autosustentarse, repetirse. ¿Sí? Tenemos el American Way, tenemos la publicidad, tenemos las grandes Star System de Estados Unidos. Tenemos una forma de apelar al deseo. Ya no tanto se apela a la capacidad del trabajo, sino a la capacidad del deseo, como que se vuelve una cosa más inmaterial, la posibilidad de dominar al otro. ¿Sí? Y más peligrosa. Bien. Esto nos lleva a preguntarnos ¿dónde está la ideología, ¿no? ¿Dónde aparece, dónde comienza esta ideología que nos vamos a consumir como consumidores culturales? Y entonces, la existencia y la efectividad de la ideología es anterior a los individuos, a los que convierte en sujetos. Y no puede ser resistida por ella, dice el curso. ¿Sí? Es previa a nosotros. ¿Cómo que es previa a nosotros? Porque llega con el lenguaje. Está incorporada en el lenguaje. El lenguaje mismo es la forma de transmisión de la ideología. Polderman dice que la ideología es una propiedad del lenguaje, de sus aspectos topológicos y figurativos. O sea, justamente el lenguaje es esa capacidad que tenemos como sujetos para comunicarnos a partir de un sistema de signos que a la vez es topológico. O sea, yo te digo, tírenme una frase, un dicho popular. Ponele, no nos pongamos tan ahí. Hagamos una cosa como más de simbologías. Ponele, un poquito más simbólico. Lo menos es más. Todavía más simbólico. Quiero cosas figurativas. Quiero animales. Ponele, un pájaro volando. O sea, yo ya no estoy pensando ni en el pájaro ni en los 100 pájaros volando. Ya tengo dentro de mi cultura un sistema de signos, un sistema de códigos que hace que yo entienda lo que vos me estás diciendo, no literalmente, sino desde un lugar de lo topológico, ¿sí? De lo figurativo. Entonces, es la primera, digamos, capa del lenguaje que está en la palabra, pero que ya estamos usando lo simbólico, lo metafórico. ¿Sí? Todavía no hemos ido a la imagen, pero ya nos hemos hecho una imagen acá. Ya hemos hecho una imagen acá y encima la hemos generalizado para hacer un entendimiento más abstracto de eso. Todo eso ha pasado en nuestra imaginación. Pero si vos querés decir eso en inglés, lo vas a tener que traducir a otro idioma. Yo me he encontrado tratando de traducir un dicho popular y no se entiende. Ellos tienen los suyos. Porque dentro de su sistema de código intercultural o intersubjetivo les sirve otro tipo de metáforas. ¿Sí? Que quieren decir lo mismo finalmente, pero están metaforizados de manera distinta porque les sirve desde otro lugar, porque son otros lenguajes. Esto de que es la interpelación de la referencia como si fuera un fenómeno. Ese es otro elemento muy importante de la ideología en cuanto a su aspecto figurativo. ¿Sí? Empezamos a pensar en aquello que referimos como algo que es. Desde ahí, en esa fuerza, esa potencia que tiene el lenguaje para dominar.
preguntaré a los chicos si están viendo. Sí, sí, yo acá estoy con el Zoom conectado. Recibimos quejas. Sí, sí. Acá estamos directo. Entonces, a este nivel, el lenguaje adquiere una materialidad simbólico, pero material. El lenguaje es un instrumento de lucha material. ¿Sí? Ya no existe la superestructura, sino que está en el campo simbólico, en el campo de batalla. ¿Sí? Y por eso no es menos material, está en el mismo campo de batalla de la lucha de clases. De ahí la potencia de la cultura en su capacidad de performatividad social, ¿no? de cambio social. El combate es político porque implica un cuestionamiento de los vínculos del sujeto con la polis, es decir, con su lengua y su cultura, dice Lula. Ahí está, esta cosita de arriba. ¿No lo saca? No, igual no se ve lo que se en Zoom eso, ¿eh? Eso lo ves vos porque sos la que está manejando la presentación. Bueno, lo que dice ahí Gramsci es que el Estado funciona como el aparato de reproducción ideológica por el cual las clases dominantes dominan a las clases dominadas. Y de allí los fetiches democráticos, o sea, podemos tener una democracia en la medida en que el Estado esté siempre trabajando para las clases dominantes, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Nuestros valores, deseos, preferencias, nos son inculcados ante las prácticas ideológicas que constituyen la subjetividad individual. Estas prácticas se operan a través de una serie de instituciones que son los aparatos ideológicos del Estado. Gramsci identifica dos formas, las coercitivas y las de reproducción ideológica. Althusser ya se focaliza en esta parte más simbólica, que es la de la reproducción ideológica. Pero para Gramsci también existían... ¿Esto estoy repitiendo cosas que no ya saben? ¿No? Esta es la unidad para esto. Está bien. Entonces, para Antonio Gramsci también existían los aparatos de reproducción coercitivos del Estado, ¿sí? Que sería la policía, los manicomios, que después los retoma Foucault, toda forma punitoria y de coerción que obliga al individuo a tomar ciertas actitudes o seguir ciertos patrones de conducta que le sean de alguna manera funcional a la estructura mayor, digamos, a la hegemonía, digamos, burguesa en este caso. Pero Althusser ya en los 70, lo que yo les estoy hablando de Gramsci entre 1929 y 1935, y Althusser en los 70 habla de los aparatos ideológicos y se concentra en otros aparatos, que son más inmateriales, que no se diría que son coercitivos, pero lo son, pero son más amables, digamos. El sistema de la moral, de la comunicación y de la educación, ¿sí? La escuela, los medios masivos de comunicación y la iglesia, básicamente. Nuestra interacción como sujetos a la ideología, somos sujetos de la ideología. Es decir, nuestras prácticas culturales, conductas, tomas de decisiones, leyes y regulaciones generan una idea de verdad epistemológica que justifica que dichas normas sociales se repitan a través de los mencionados aparatos de reproducción ideológica, logrando la formación de nuevos sujetos socializados que perpetúen de este modo el sistema de atracción del poder, así como vamos reproduciendo en el mismo sistema, ¿cierto? Entonces, para Althusser, la cuestión del lenguaje es desde donde se edifica la ilusión de lo real, que es lo que domina nuestra forma de vida. Entonces, Stuart Hall empieza a hablar de esto, de la supremacía de la cultura en el ejercicio de la hegemonía. Sí, la cultura ya no es un cuadrito de la Mona Lisa que vamos a ver al Louvre. La cultura es algo que nos está condicionando nuestros deseos, nuestra forma de votar, nuestra forma de vestirnos, de consumir, de decidir qué hacemos todos los días
de nuestra vida con nuestra vida y la de la gente que depende de nosotros. La ideología como red discursiva que se introyecta en la psique del individuo generando subjetividades adeptas y reproductoras del poder. Eso es lo que Ray va a llamar la micropolítica del poder, que también es lo que habla extensivamente de distintas perspectivas Foucault. Esta micropolítica entra a la vida subjetiva desde el campo cultural, movilizando la esfera emocional, instintiva, perceptual y de creencia de los sujetos. Aunque sucede constantemente de un modo analítico, se puede pensar esto como un acto simbólico de narrativización del discurso ideológico en el inconsciente político. Este es otro concepto de Frederick Jameson del año 1981, de un libro maravilloso que se llama The Political Unconscious, el inconsciente político. El que lo pueda leer, a ver, cuenta que evoluciona, se ilumina. Entonces, cuando él habla de actos simbólicos, de narrativización del discurso ideológico del inconsciente político, él habla del arte como un acto simbólico, en el sentido de que tiene una performatividad social, que tiene una capacidad de reflejar, o de criticar, o de ponerse a mostrarnos cuál es la situación que se critica o que se quiere develar, pero a la vez, a partir de la emotividad y de las pulsiones que empieza a movilizar en nosotros, genera un cambio subjetivo y luego intersubjetivo que llevaría a introyectar otra forma de conciencia política. Entonces, Jameson propone que el acto simbólico interviene en dos momentos fundamentales: la introyección o corporalización del relato de poder. O sea, esos dos momentos son para corporalizar ese relato de poder. El de la textualización ideológica, el discurso de poder que se disputa la hegemonía desde el terreno de lo ético. Uno se puede parar acá y hacer todo el discurso. Y se van a dormir, se van a aburrir. Hay algo en el discurso que si no toca lo emotivo, si no toca el deseo, si no toca la memoria, si no nos compele de alguna manera desde nuestra subjetividad, no genera un cambio. Por eso Jameson habla de que digamos, la cuestión de la ética puede venir, digamos, desde un discurso, pero necesita narrativizarse en el inconsciente político. Entonces, necesita de la praxis de la estética, ¿sí? Es decir, una técnico-retórica que conecta con pulsiones libidinales. ¿Sí? Allí es donde está el poder del arte. Las mediaciones simbólicas ya no son únicamente actos que representan la realidad, sino hechos que la constituyen. Otra vez, aquello que habíamos dicho de la... ¿La vemos para atrás? Bueno, aquello que habíamos dicho de la inminencia de la cultura en la batalla ideológica, ¿no? En la hegemonía. Entonces, hay que empezar a pensar la estética. Ya no como un atributo teórico, analítico de la expresión artística. Hay que pensar la estética desde su realidad corpórea y material. Hay que pensar la estética como que la estética es eso que le pasa al cuerpo cuando se pone en contacto algo con sus sentidos, con los sentidos más los sentidos, ¿sí? Tacto, el olfato, la vista. ¿Por qué? Porque eso que me está diciendo la obra de arte va a llegar antes a mis pulsiones libidinales, a mi información, a mi codificación, digamos, emocional, antes que llegue a la razón. Imagínense el poder que tiene eso. A partir de sus medios estéticos, el texto artístico logra acceder al deseo, la emocionalidad, la memoria, el miedo y los impulsos de solidaridad, de
su receptor. Porque lo estético es aquello que sucede en nuestro cuerpo cuando se pone en contacto con estímulos sensoriales que lo atraviesan llegando a lo sensible antes que la razón. Acá les pongo este cuadro de Munch porque me encanta. El libro de Fredric Jameson de 1991 que se llama El posmodernismo o la lógica del capitalismo tardío, otro libro maravilloso de este autor. Es un autor posmoderno, chicos, pero que es un posmarxista, un tipo que todavía quiere cambiar el mundo, que no se abandonó, digamos, a que todo es un simulacro y bueno, vamos a morir. El tipo está mirando como el arte todavía tiene una performatividad. Y él hace un análisis maravilloso de este cuadro. Y dice, qué loco, ¿no? Porque, ¿cómo se llama el cuadro? Qué loco hablar de un sonido desde la imagen. Qué maravilloso que yo pueda escuchar esto. ¿Por qué? Porque se ha, por ejemplo, dedicado a generar ondas en la pintura misma. Hay como una expansión, como si fueran ondas sonoras. Porque el sujeto, bueno, tiene la boca abierta y se está tapando oídos que no tiene. Como la pintura no tiene oídos, no la podemos oír. Sin embargo, desde la evidencia del color, desde la pincelada, desde la pose del sujeto, es audible el cuadro. Es como que ha logrado una especie de sinestesia corporal en nosotros. Entonces ha llegado a nuestros sentidos antes de llegar a la razón. Yo realmente estoy muy incómoda con esta cuestión de arriba. Yo no sé cómo bajarlo. ¿Alguien sabe cómo sacarlo? Puede ser peor. Si finalizás vas a dejar de compartirlo. Bueno, otra vez, esto que dice Rancière. Yo no soy muy amigo de Zoom. Para pensar la estética y la política, chicos, Jacques Rancière. Tiene un montón de obras este hombre. Dice que la estética no es el pensamiento de aquello que llamamos, digamos, sensibilidad. Sí, claro, pero no, sin hablar de estético, pero como lo decimos coloquialmente, esto no es estético. ¿Estética moral? No sé, ¿un filósofo? No, sí, de Nordelta. Estética moral. Bueno, cuando hablan de ahí esto no es estético, en realidad están hablando de gusto, están hablando de lo que hemos consensuado socialmente que es aceptable dentro de ciertos parámetros socioculturales, pero lo que está hablando Rancière aquí es de que hay un sensorium. El sensorium implica la corporeidad de un sinnúmero de relaciones que se desprenden del campo de lo perceptivo. Y no se circunscribe al círculo de las artes solamente, sino al conjunto de las esferas humanas, en particular a la sociopolítica, es decir, a la cultura en un sentido mucho más amplio. Otra vez volvemos al tema del lenguaje. Otra vez volvemos a que el arte está permeando, o lo sensible en este caso, porque hemos dicho que la estética era aquello que de alguna manera ataca lo sensible. Lo sensible pertenece a la vida, a todos los aspectos de la vida. Inclusive cuando nosotros vamos a entender lo artístico, lo entendemos desde los parámetros o los conceptos o los supuestos subyacentes que tiene nuestra propia cultura, o nuestros propios acuerdos o contratos tácitos que tengamos de lo bello. Está siempre intervenido y siempre en movimiento. El arte es un dispositivo de exposición de eso, nada más. Es el dispositivo que expone ese conjunto de sensaciones que tenemos colectivamente consensuadas,
de nuestra vida en común. Según Higginson, la obra de arte debe ser vista como un acto proveniente de una práctica a través de la cual un conglomerado de materiales heteróclitos es condensado bajo aquella apariencia de un todo orgánico por el poder de la estrategia de construcción estética. ¿Está claro? ¿Sí? O sea que esto de las estrategias de construcción estética sería lo que Rancière está hablando como el dispositivo. Esto del dispositivo está, este orden que damos, este aparataje que nosotros ponemos para hablar. Por ejemplo, el grito de Munch está hablando del horror de la guerra. Él lo hizo así. Un compositor que escribió el concierto para el fin de los tiempos, no me acuerdo dónde era su nombre, lo hizo para música. Algún cineasta va a hablar, no sé, poner Hiroshima Mon Amour y va a hacer otra visión de la guerra. En ese todo ordenado, que es ese dispositivo de exposición, logra encasillar un montón de conceptos que están de alguna manera siendo, que están en la sensibilidad de todos, ¿sí? Y que están desde los márgenes, por eso habla de esto de lo heteróclito, ¿sí? De aquello que todavía no le hemos dado visibilidad, de aquello que todavía no está en el centro, que no es lo homogéneo, ¿sí? De aquello que todavía no es visible. Eso es lo que tiene la potencia del arte, ¿no? De revelar esas cosas que todavía no han sido discutidas. Entonces, esa es la política, el devenir en la vida del arte y el reparto de lo sensible. Otra vez Rancière. Lo político, según Rancière, es una condición inherente al arte en su experimentación, en su vivencialidad, donde la pasividad del espectador se ve cuestionada por las estrategias del dispositivo de exposición del arte tendientes a visibilizar la ideología de la que el espectador está inmerso. Esto de que se ve cuestionada por las estrategias del dispositivo. O sea, el dispositivo tiene que ser capaz de poner mi sentido común en crisis, de despertar en mí un momento de análisis, un momento de realización, de darme cuenta, ¿sí? De darme cuenta dónde estoy yo parado, de qué estoy siendo parte yo. En la estrategia del dispositivo consciente del arte tendiente a visibilizar la ideología en la que el espectador está inmerso. El espectador tiene que ser capaz de darse cuenta de la ideología que está siendo parte reproductora. Eso sería, digamos, la potencia artística, la capacidad del arte de revelarle al sujeto su condición de sujeto a una ideología. La política consiste en reconfigurar la repartición de lo sensible, que define lo común de una comunidad y que introduce sujetos y los objetos nuevos, en hacer visible y audible lo que no lo era, lo que hablábamos de lo heteróclito. Para eso Rancière habla de una situación, digamos, que el arte debería generar, que se llama la distancia interior, lo que el arte es capaz de generar desde sus propios medios de producción, desde sus propios medios técnicos retóricos, ¿no es cierto? La efectividad de la ideología, y por tanto lo político de la obra de arte, deriva de su poder estético. Ya habíamos dicho que la estética tiene esta capacidad de taclear nuestra subjetividad antes de que podamos responder por represión o por cosas aprendidas o por sentido común desde lo racional. Deriva del poder estético desde que la operación estética es capaz de crear una distancia interior en relación a la ideología que ella misma está o la ideología que presenta o revela. O sea, por ejemplo, el cine, vamos a algo que yo trajo mucho, el cine revolucionario, usando cámaras de cine, está usando un sistema
de producción cinematográfico que es del capitalismo. Va a usar película Kodak. Va a revelar con líquido, sí, pero lo que va a tener que decir, lo que está utilizando, o sea, está revelando de alguna manera la ideología en la que está inserto, porque está utilizando sus medios, pero lo está utilizando para crear una distancia en relación a la ideología que quiere presentar o revelar. ¿Sí? Entonces, esta micropolítica que Althusser propuso se jugaba hacia el interior de la estética de los objetos de alienación, contradicción y lectura sintomática. Lo vamos a ver de nuevo. Rancière lo propone desde el dispositivo de exposición, como que el dispositivo de exposición que hace posible la repartición de lo sensible. Y Benjamin poniendo en crisis la cadena sintagmática del discurso, con cosas como la dialéctica en suspenso. Todas formas de hacer visible, es decir, cortar un momento y un tiempo de nuestra historia en que se desnuda y hace visible lo esencial del conflicto de la cultura. ¿Sí? Cómo el arte de alguna manera genera esa iluminación de la que nos habla Benjamin, ¿no? O para ir más burdamente, cuando Discépolo dice, vi llorar la Biblia con un calefón. Esa es un acto de iluminación benjaminiana. En esa frase. Generó dos choques maravillosos. Generó un choque de dos objetos que por separado no pasa nada, pero cuando están juntos y los dos a la vez en un escaparate, genera esa imagen, genera esa sensación, esa iluminación de decir, wow, esta es la cultura en la que vivo, o esta es la situación, esta es el siglo XX, lo que quisiera decir de Discépolo. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, esa es la dialéctica en suspenso de Benjamin. Generar que dos cosas choquen, que una cadena sintagmática de un discurso, póngale el discurso de la publicidad. Lo que hace Banksy es completamente benjaminiano. Sí, hay uno que está en la famosa foto de los niños corriendo con la bomba de Hiroshima atrás y no sé si tienen unas hojitas de... van agarrados de Mickey Mouse, Sí. de la mano. Es un shock eléctrico, eso. Esa capacidad de generar la contradicción y de esa contradicción o de ese quiebre de lo supuesto, de lo común, de lo que estamos acostumbrados a ver, que aflore esa iluminación, ese destello de luz, digamos, de iluminación, si vamos a volvernos un poco iluministas en este caso. Entonces son todas formas de hacer visible, es decir, cortar un momento y un tiempo de nuestra historia que se desnuda y hacer visible lo esencial del conflicto de la cultura. Ahora vamos a ver el tema del cine, cómo el cine y la imagen participan allí, porque hasta ahora estuvimos nada más que analizando el lenguaje. ¿Sí? Si bien hemos mirado fotos y cosas, eso era sobre el lenguaje. Ahora vamos a ver el lenguaje cinematográfico en este juego de poderes. Según René Descartes, la imagen posee un poder simbólico en un sentido sacro, ¿sí? Que no es litúrgico, sino en su poder de reunión de lo colectivo en una identidad común. Esa es lo sacro. ¿Sí? Cualquier cosa que reúna la voluntad del colectivo en una identidad común. Exacto. Por eso el indio Solari, o ir a escuchar los redondos, es ir a misa, dicen. Porque están todos allí en una situación de reunión identitaria. ¿Sí? Viendo en esta figura un símbolo que les significa todo lo mismo. Por tanto, en esta dinámica de significación, la imagen se halla en un estadio intermedio,
entre la materia y la idea. Entre el pensamiento puro y lo sensible. Y esto es pues lo que permite que la imagen establezca esa relación con el espectador entre quienes miran esto y esa imagen que se convierte en un complemento oculto, algo como tácito, un tercero simbolizante, que es esa ideología, lo ideológico cultural que nos atraviesa a todos. ¿Sí? Tengo como esta foto del Che por eso mismo. ¿Sí? ¿Me siguen? La teoría del aparato cinematográfico. Esto fue una teoría que aparece en los 70 de mano de los teóricos franceses, pero que también ayudan a cimentar todos estos autores que son nuestros autores del cine latinoamericano. Ya a esa altura había una conversación muy horizontal. Edgar Morin, Comolli Narboni, Baudry, Althusser también, Christian Metz, y después viene Laura Rocha de Brasil, Fernando Birri argentino, Fernando Solana argentino de Argentina, Julio García Espinosa de Cuba y Jorge Martínez de Bolivia. Todos estos son, que los he puesto ahí, los he nombrado porque son como manifiestos. Son muy interesantes, si no lo han leído, por lo menos de todo esto, para hacerse así como del concepto de lo que ellos entendían que era el cine como instrumento de lucha política y revolucionaria. Léanse esto, Hacia un tercer cine de Fernando Solana y Octavio Detino. Muy importante ese texto. Bueno, vamos a explorar qué es esto del cine como aparato cinematográfico, como aparato ideológico. Empieza temprano, con Christian Metz, cuando él empieza a diferenciar o asociar la imagen y el imaginario como parte de una operación psíquica de idéntica naturaleza, es decir, que la imaginación de un sujeto se compone por figuraciones mentales asociadas a imágenes materiales. El cine entonces representa una proyección en la realidad que el espectador introyecta a causa de la dicotomía creada por la presencia de esa imagen cinematográfica y la ausencia de referente imaginado. Esto pasa mucho con películas que hablan de cuestiones de represión o de guerra o de cosas que no han sido reveladas y de las cuales solo tenemos representaciones cinematográficas. ¿Sí? La imagen empieza a corporizar un vacío epistemológico que tenemos dentro de la experiencia histórica real. Y es muy peligroso eso también. Dentro de esto de que desde la cultura construimos una idea o una ilusión de lo real. Y de ahí una construcción histórica también. Así se realiza la operación simbólica en la que dos dimensiones de lo real toman contacto, la externa o objetiva y la interna o subjetiva. Así como en un contexto, lo social, lo tecnológico, lo situacional, geográfico e institucional, pueden regular la relación ideológica entre la imagen y la subjetividad del espectador. ¿Vamos bien? Entonces, para los teóricos de la teoría del aparato, la producción cinematográfica una producción simbólica cuya tecnología, cuando decimos tecnología no solo hablamos de que si se filmó con una cámara así, o sea, tecnología hablamos de su capacidad técnico-retórica, ¿sí? De todo lo que se pone desde lo material hasta lo lingüístico para generar esa producción artística que llamamos la obra de cine, ¿sí? Entonces, como una tecnología, lo técnico-retórico que funciona como una reproducción discursiva del dispositivo de poder. Ahora vamos al dispositivo de poder. El dispositivo de poder es un concepto de Foucault
del año 77. Por eso dicen que en realidad Baudry, cuando él pensaba el dispositivo cinematográfico, salió con la idea del dispositivo y después fue como una cosa que tomó Que Foucault recuperó. Foucault. Lo de Foucault es del 77, lo de Baudry es del 74. Y quizás se cruzaron los pasillos. No sé. El tema es que cuando Foucault habla del dispositivo, ¿han escuchado hablar de este concepto? Sí, todos. Listo, no lo tengo que explicar. Bien. Entonces, lo que está, el aparato está como funcionando como una tecnología de reproducción dentro de este dispositivo. ¿Sí? Es parte de esta lógica. Entonces, según Comolli y Narboni, el grupo de elementos ideológicos asociados al contexto del film que interviene en la relación psíquica existente entre el trabajo cinematográfico y el espectador va generando un efecto de realidad que reproduce la ideología burguesa. Por eso, bueno, después Althusser dice que cualquier obra que no ponga en crisis esa reproducción está cooperando a la reproducción de la realidad tal cual la pinta, digamos, el poder. Si todas nuestras representaciones se parecen a las narraciones de lo real que estamos queriendo cuestionar, no estamos generando esa iluminación, ese espacio, esa distancia interior que necesitamos para que el espectador genere su propia idea de dónde está parado. Solo si el director desafiara esta representación de realidad estaría cumpliendo el destino ideológico del cine. El cine como aparato nace para reproducir el texto del poder. Lo detentamos, lo apropiamos desde los discursos más de izquierda, pero por la puerta de atrás, por la ventana. Está todo preparado para reproducir el logos del poder. Entonces, solo si el director desafiara esta representación de realidad estaría cumpliendo el destino ideológico del cine. Y esto no es solo cómo veremos aquello que se cuenta, sino cómo se cuenta. Y ahí estaba aquello que yo les decía, la intervención técnico-retórica, la narrativa, utilizar el lenguaje para generar ese corte de la reproducción ideológica que genera el lenguaje cuando no está intervenido por una acción de distancia ideológica. ¿Me siguen? Por eso la importancia de estos cines como los cines de todo lo que fue el cine latinoamericano de los 60, porque generaban estos choques, buscaban estas formas de distanciamiento. Hay una parte, digamos, que se va a cuestionar después, o que yo les encuentro cuestionable a eso, pero lo hablamos después. Vamos al plan. Entonces, de acuerdo a varias de las cosas que son de la relación del espectador con la obra, en una situación de sala oscura, de cine, donde el sujeto está inmóvil, en oscuridad, con una visión monocular que le ha ofrecido la mirada del realizador o del director, genera como una sobredimensión de la imagen, genera una imagen muy omnipotente para nuestras pequeñas psiquis. Tiene mucho poder. Y por eso Baudry dice que es una máquina onírica. Porque cuando soñamos nosotros no tenemos decisión de lo que estamos soñando, de lo que estamos viendo. Nos sucede. ¿Sí? El cine, en este caso, nos sucede. Estamos ahí y nos sucede. ¿Sí? Por ejemplo, en el tercer cine, Solana y Destino hablan del cine acto, porque en aquel momento se publicaba, se proyectaba un documental y cualquiera podía pagarlo. Levantaba la mano, paraba la proyección y debatían. ¿Sí? Ese era el cine acto, porque el cine disparaba cosas, pero no era algo en lo que éramos completamente sujetos, pasivos.
teníamos una injerencia, o sea, eran siempre para disparar debates. ¿Cómo van los chicos? Bien, ahí estoy atento a los mensajes. Bueno, entonces... No se necesita que hagan preguntas. ¿Tenés una pregunta? No, digo que le tire una pregunta a los que están allá. A ver, ¿están despiertos? No, sí, ahí le escribí y han respondido. Laura Peñalba puso vamos bien. Está bien. Bueno, se trata de una máquina mixta, formada por el proyector, la pantalla, el teatro oscuro, la inmovilidad de la audiencia, como también por las imágenes audiovisuales en movimiento cargadas de contenido cultural. A través de esta red de sentidos, el espectador conecta con un amplio espectro de fantasías que dan cuenta de su relación imaginaria con sus condiciones de existencia, pero solamente las reproduce, a menos que el director o la narración lo intervenga. En este caso yo me he puesto a pensar que Deleuze, igual en los 90, cuando estudia el dispositivo de Foucault, trayendo a colación la perspectiva deleuziana acerca del concepto de dispositivo de Foucault, el dispositivo como máquina de develamiento y ocultamiento de contenido para reafirmar el status quo. Eso es lo que dice Deleuze, que es el dispositivo, a un sentido macro de la sociedad, ¿no? Noto que el aparato cinematográfico puede entenderse como una expresión fractal de eso. Esto porque la selección de lo que puede ver o no ver, o ser visto o oído, que Deleuze puso en términos más metafóricos, es la propia estrategia técnico-retórica del lenguaje cinematográfico. ¿Sí? Desde un encuadre yo decido poner la cámara acá y ustedes nunca estuvieron, estos chicos no vinieron. La cámara está aquí. Yo construyo, decido qué entre y qué sale, corto. A lo mejor me hiciste una pregunta súper picante, pero esto es para un congreso del PRO y me molesta, entonces lo corto. Eso nunca sucedió. Y voy armando, ¿sí? Y decidiendo lo que sí me sirve. Yo decido qué entra y qué sale. ¿Sí? Como Deleuze dijo que era el dispositivo, que la máquina esta estaba puesta para develar o ocultar los contenidos de manera que sigan reafirmando el status quo. Todo. Ahora volvamos a los aparatos ideológicos del Estado, volvamos al medio de comunicación, volvamos a todos los discursos que circulan. Está todo puesto para eso. Bueno, el cine como técnica retórica, como lenguaje, como construcción de un mensaje, es justamente eso. Una selección que hasta cuando ustedes creen que no, pero si el personaje se levantó y fue a trabajar, acá no me ocultaron información. Si les hubieran mostrado de que se puso las medias, hizo pis, se lavó los dientes, se le acabó el café, abrió otra bolsa de café, se fue, se tomó el café. No, yo lo vi, hizo así y después entró a la oficina. Y en mi cabeza el tipo se fue a trabajar, se levantó y se fue a trabajar. Yo me entendí que ahí me quitaron un tiempo, porque dentro de las convenciones narrativas de continuidad cinematográfica que llevamos ya 100 años recibiendo, esa es una progresión narrativa de lo más natural, digamos. No ha habido un corte en el tiempo, sin embargo lo ha habido. Bueno, para que estemos de acuerdo a saber que desde que yo encuadro la cámara, el ángulo que yo decido poner, qué decido mostrar, qué decido dejar fuera, hasta cómo decido colocar los cuadros uno después del otro, las tomas, digo, es una construcción, es un aparato de develamiento y ocultamiento. Lo que Althusser propone al relato cinematográfico es que sea capaz de revelar artísticamente la ideología dominante que subyace en las construcciones psicosociales de la realidad, que la reproducen y condicionan la subjetividad, la subjetivación de los individuos a un relato dominante. Y esto debiera suceder a partir de las estrategias técnico-retóricas puestas en crisis de su propio lenguaje, que hasta ahora ha reproducido la hegemonía burguesa. Distingue tres opciones: la contradicción, la alienación y la lectura sintomática.
ir más rápido, porque quiero mostrarles un ejemplo. ¿A qué hora terminamos? 15:30. Ah. La primera es la contradicción. ¿En quién se inspira para estudiar esto? El Sergei Eisenstein, el formalista ruso, padre del montaje cinematográfico, donde para Einstein existía esto que se llamaba el montaje de atracciones, también entendido como el montaje intelectual. ¿Qué hacía? La Biblia contra el callejón generaba esta cosa, ¿no? ¿Quién más lo hizo? Chaplin, en tiempos modernos. Van saliendo todos los empleados de la fábrica, corren, van saliendo todas las ovejas o vacas, no sé qué son. O sea, va generando estos sentidos de asociación que en realidad en ningún lado hay. La asociación la hacemos nosotros. ¿Sí? Como cuando hablábamos que en el lenguaje más vale un pájaro, hermano chimolán, decimos nosotros esa asociación, esa abstracción. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, en esta capacidad del lenguaje de generar este choque, de generar esta contradicción, es que aparece, digamos, la ideología. ¿Quién más hace esto estéticamente? Bueno, les puse esto porque estarán acostumbrados a verlo en el cine moderno, pero Bertolt Brecht, en su teatro épico, establece lo que es el concepto o la estrategia de la alienación. ¿Sí? Que habrán escuchado del colapso de la cuarta pared, la caída de la cuarta pared en el teatro. ¿Sí? Lo que el teatro de Brecht ataca es la convención dramática tradicional. Esa supuesta cuarta pared del teatro, detrás de la cual aceptamos suspender nuestra incredulidad y hacer como si lo que viésemos fuera real. Su ruptura demanda una relación intelectual con el espectador, abandonando la identificación emocional o catarsis que había llevado. Este es el efecto de alienación que revela la ideología que está en juego. ¿Sí? Si vamos al ejercicio de la catarsis en el teatro griego, por ejemplo, ¿para qué servía? Una liberación moral del mismo espectador, que pudiera asimilar lo que se estaba representando, su propia vida, entonces tenía que estar representando. Había una empatía, ¿no? Había una generación emocional en la que vos realmente llorabas con el personaje, gritabas con el personaje, Porque te identificabas con él. y ahí hacías tu catarsis. Qué gracioso que ahora venden la televisión a los que no se pueden ir, los que no se pueden ir a Qatar. Sí, Con el nuevo programa de catarsis. Hace la catarsis. Es maravilloso. El que hizo eso es un genio. Es un genio. La carrera de diseño bien hecha. Es un genio el que inventó ese eslogan. Entonces, porque justamente en esta empatización carecíamos de sentido crítico, carecíamos de la capacidad de ver la ideología en la que estamos metidos. Seguimos contando la serie. Entonces, ¿qué es lo que propone Brecht? Espera un poquito. Acá estamos haciendo la obra, qué sé yo, lo estoy por matar, o este la está por abandonar. Y de repente se dirigen al público. Se involucran al público. Cortan esta escena, cambian la iluminación, a lo mejor cambian hacia el proscenio. Interpelan al espectador y el espectador ya no puede pretender que ya no está ahí. Genera en el espectador la situación de darse cuenta que está acá mirando eso y que ahora esto que estoy mirando necesita de otro tipo de análisis. Por eso es una alienación, pero en el buen sentido, una alienación de esa bobería que era la catarsis en la que yo no pensaba, solo quemaba emociones. Y la lectura sintomática es algo que se le agrega, digamos, a la crítica, que sería lo que hace la gente que hace análisis cinematográfico, ¿sí? Que ve en el texto lo que el texto mismo no ha dicho. Porque, como dice Benjamin, el artista es un productor histórico, pero no por eso es consciente que está haciendo historia y está representando su cultura. El artista no se pone a pensar, a ver si voy a hacer esto para qué, para esto. No, lo hace. Y de ese hacer,
Después vienen los críticos, los analistas, los curadores, y dicen, mira, esto me representa tal cosa. Mira, ¿por qué no le puso orejas al monóculo este del... me sirve a mí para pensar, el grito, pi. Hay que preguntarle a Munch si quiso hacer todo eso o es un delirio de Jensen. Pero esa es la lectura sintomática, lo que la crítica hace. Entonces la noción refiere a Freud, a traer a colación lo inconsciente del texto y por consiguiente el lenguaje de los síntomas. Eso que ha sido encubierto o reprimido. La metodología de esta lectura, que fuerza al texto a decir lo que había dejado fuera, es donde el elemento ideológico puede ser allá. Pues es nada menos que la ideología la que oculta los elementos a la vista. O sea, la ideología no te va a estar diciendo, mira, te estoy vendiendo esto, vos no vas a ser más feliz porque te compras este shampoo. Te lo estoy vendiendo. Hay una película de Ricky Gervais, ¿lo conocen? Ricky Gervais es un humorista inglés que es famoso en los Golden Globes y el que les canta la 40 a todos. No se queja nada, se da risa de todos. Ahí en el Golden Globe. Bueno, y tiene una película que se llama La invención de la mentira, está buenísima. Porque realmente, o sea, es una sociedad que no tiene mentira. Entonces el hogar de Anselm, en vez de llamarse los cipreses dorados, se llama el lugar donde usted viene a tirar a los abuelos cuando se mueran. El que vende Coca-Cola no te lo vende con una mina en minifalda, sino que vende este tipo parado así. Compre este líquido, está lleno de conservantes, es una porquería, pero si usted no lo compra, usted queda sin trabajo. O sea, cosas así, ¿no? Hay otra película que es una película de clase B que está buenísima, que se llama They Live, Viven, que es una película que no tuvo, es una película de culto, pero era una película de clase B, que el tipo encuentra un par de lentes, unas cajas con lentes, cajas oscuras, que cuando se las ponen y miran el cartel o miran las revistas, miran el diario, dice exactamente lo que vos querés, lo que el anuncio quiere que vos hagas. Compre tal cosa, siéntase disminuido en el trabajo, que trabaje más horas para comprarse este auto, etc. ¿no? Está genial, se llama Daily. Y CISEC hace un análisis y lo usa en buscan CISEC y buscan Daily. Hace una muy bonita análisis sobre la ideología usando esa película. ¿Dónde estaba? Ok, por eso, el tipo de cine que puede identificar estas lagunas en la totalidad del discurso capitalista y que puede traer a la luz la contradicción en un proceso de distanciamiento de la ideología para su elucidación, estaría ofreciendo elementos para ver de un modo diferente el mundo. ¿Sí? Estas serían las tres formas de acercarnos a la ideología. Ya le hizo hacer una edición. Bueno, la ideología se esconde en la imagen cinematográfica misma porque ésta se convierte en la frontera entre lo social y la constitución de subjetividad a partir de la habilidad que tiene el sujeto de imaginar. ¿Sí? Acuérdense que todo lo que vemos son nada más que 24 cuadros por segundo encadenados uno tras del otro, pero nosotros hemos aprendido que eso, a leer movimiento en esos 24 cuadros, hemos aprendido a entender los cortes de los tiempos muertos como una continuidad, sin preguntar, ay, ¿pero qué pasó? ¿Por qué ahora recién iba saliendo de la ducha y ya está llegando al trabajo? Nadie se pone a pensar eso. Esas convenciones han pasado a ser parte de un entendimiento de esta relación que tenemos con el cine, en que ponemos de nuestra parte, imaginamos, pero ¿qué imaginamos? Lo que está siempre representado. ¿Sí? Es la tarea crítica encontrar en los contextos de análisis aquellas imágenes que garanticen la capacidad metafórica de una representación social, algo que la construcción de la distancia ideológica que procura Rancière
se evalúa en su aptitud para expresar de un modo amalgamado lo socialmente establecido. Cuando decimos de un modo amalgamado, estamos hablando de que hay una ética y hay una estética que en un dispositivo artístico de exposición, como dice Francier, hemos logrado esa amalgama. Entonces, amalgamado socialmente establecido, ideológico, su idea crítica, o sea que además en esta amalgama y en este dispositivo, el dispositivo artístico tiene esa capacidad de generar una idea crítica en nosotros a partir de la distancia ideológica. Su capacidad de develamiento ideológico que hablábamos recién, y su carácter de imagen en cuanto a estrategia estética de narrativización ideológica en el inconsciente político y una ideología alternativa. O sea, aquella capacidad que tuvo la imagen o el texto audiovisual de conectarse con una impulsividad libidinal, utópica, de la memoria, de los deseos, que eso es puramente sensorial de la imagen, pero que pudo colarse por esos intersticios y hacer una conexión a ese nivel con nosotros. Tiene todos esos niveles tiene la imagen. ¿Sí? Bueno, ¿van a esperar a tomar un descanso? Porque ahora viene la segunda, así de denso. Como quieran. Nos has ametrallado, pero está bien. A eso vinimos. A eso viene al paredón. ¿Crees que te cargue el otro PowerPoint? Sí, vamos a ver. Los voy a relatar un poquito. Voy a hacer algo al revés. Tienes que poner compartir. Sí, no, pero estoy pensando que ya con los tiempos que no tenemos, lo que voy a hacer es empezar con tres cortos, tres clips de Amores Perros, y después vengo con lo del libro. ¿Cómo hacemos? Así, mira, en compartir. Vamos a compartir los films. Lo que les voy a mostrar un film del año 2000 que es muy conocido, que se llama Amores Perros. Para mí uno de mis favoritos. No sé si acá lo han visto el film, capaz que no ven así. Algunos no habían nacido, pero hubo un film en el año 2000 que un mexicano que era publicista, asesino, se mandó este film, que es bravísimo, y sobre todo bravo. Sí, no es el último, vamos a empezar este. ¿Y lo están viendo los chicos que están en...? Sí, igual lo tengo ahí en la cámara para... Bueno, Lara, después hablamos de por qué es grave. Sonido. Creo que está el sonido, ¿no? No. ¿Debería escucharse ahí? Sí. Me parece que para que se escuche que era por otro camino. Métete a Zoom. Acá estamos. Tenías que ir a no básico sino el otro. Mostrame el Zoom. Así. Compartir. Video. Claro, este video, compartir con sonido. ¿El otro? En el segundo. Dale. Bueno, chicos, esta es la película Amores Perros del año 2000, México. Pleno acuerdos de México con Estados Unidos y Canadá para hacer una economía común, un acuerdo que favorecía tremendamente a los sectores populares y a los sectores originarios. Acuérdense que hacía poquito que había sido el levantamiento zapatista. Yo les traigo ahí. Sí. Ya. Esto que anda por ahí es mi libro. Pásenlo si quieren. Ese libro se llama La alegoría del destino inmóvil, utopía y neoliberalismo en el cine latinoamericano. Es un estudio
en los que yo hago todo un análisis sobre la construcción de la utopía a partir de cómo se vehiculizó a través de una alegoría, que es la alegoría del viaje, y cómo Europa logró una narración eurocéntrica y establecer una, digamos, apología de la conquista a partir de sus viajes, y cómo el relato de viajes desde entonces tiene esa pulsión que se relaciona con la utopía como varias excepciones que las vamos a ver. Y cómo eso tiene una significación en el momento de las crisis utópicas de fines del siglo XX, aquello que hablábamos recién, del cine latinoamericano, de cómo se proponía como un discurso de ruptura revolucionario, cómo habían agentes culturales que estaban dispuestos a llevar esto a cabo. Esto no solo sucedió en el cine, sucedió en la música, sucedió en la fotografía, sucedió en la literatura, sucedió en proyectos que yo les llamo de la amalgama intelectual artista-pueblo, porque siempre llevaba a alguien de la institucionalidad epistemológica, digamos, filosófica, pedagógica, sociológica o teológica, y luego una pulsión de revolución social, ¿no? Pensemos, filosofía de la liberación, pedagogía del oprimido, teología la liberación de también. la liberación, la sociología para la, no sé qué, para la libertad. Eran siempre estas cosas, y como tenía esta función doble, donde ya el científico social no era alguien que se ponía y tomaba notas de los problemas sociales, sino que se remangó y se enmendó a que su conocimiento sirviera para un cambio social, ¿no? Los artistas también lo hacen. Entonces yo eso le he llamado la ideología intelectual pueblo, intelectual artista pueblo, y la lo voy a explicar. Vamos rapidito. Bueno, en esta investigación analizo las estrategias ético-estéticas que ya las estuvimos visibilizando en la otra parte de la clase, utilizadas por el cine latinoamericano entre 1995 y 2005, o sea, entre milenios, me interesaba ese momento, ¿no?, de esa cultura, para impulsar un desplazamiento epistemológico revelador de la teoría ontológica que hasta entonces había dictado a las sociedades latinoamericanas de una emancipación política y epistémica. De este modo, basándose en fuentes interdisciplinarias, este estudio produjo un descubrimiento teórico que aquí propongo como un modelo poético, ya vamos viendo necesito junto a estos términos, que llaman alegoría del viaje inmóvil. Puntualmente planteo que este patrón crítico explica cómo tal cine logra dar cuenta de la crisis utópica del periodo en la que se inserta al tiempo en que proyecta la reconstrucción simbólico-material y una utopía de solidaridad intercultural. Cuando yo digo esto, este patrón crítico, lo que yo estoy haciendo con este libro es poner en práctica lo que Althusser nos había recomendado como la lectura sintomática, ¿sí? Un análisis creativo, porque o sea, nadie lo pensó así antes, pero desde la perspectiva del crítico, que sé yo, como armando estas fórmulas, es mi par de lentes con el que yo veo la ideología, ¿sí? Donde yo veo que hay ideología. Yo me armo este par de lentes a partir de la construcción de esta fórmula, digamos, que le llamo la alegoría del viaje inmóvil, ¿sí? Ahora vamos a tratar de saludar, son 10 años de investigación, que voy a tratar de resumir en 30 segundos, en 30 minutos. Si alguien puede hacerlo, sos vos. Los conceptos básicos que vamos a analizar es la cuestión del cine latinoamericano, el neoliberalismo en Latinoamérica, el discurso utópico, tremendos temas, la modernidad colonialidad, porque está esto así, ya ustedes han visto ya esta cuestión del Discurso utópico, de colonialidad. El giro de colonial y la cuestión de la modernidad colonialidad, no. Narrativa de ella. Es que esta es vos estás haciendo una introducción a esta unidad. Bien, entonces les quedará como introducción, no esperen que yo Claro. les baje todo eso.
La alegoría de Chris Móvil, un modelo crítico para el cine latinoamericano de la era neoliberal. Es un modelo, una manera de mirar. No estoy enseñando una Biblia, es lo que yo vi. ¿Sí? Lo propongo como un mapa cognitivo otra vez. Miren, Jameson 1981. Él había propuesto que las obras de arte o la finalidad del arte fuera justamente proponerse como mapas cognitivos para la interpretación del momento en el que se vive, ¿no? Como rutas de tránsito y de comprensión. Esto para mí es un mapa cognitivo que estudia al cine como un acto simbólico. Y yo pienso que lo que ha pasado en los grandes discursos, digamos, de Latinoamérica es que hemos pasado un discurso geopolítico donde se identificaba a Latinoamérica como la gran patria, bla, bla, bla. Sí, que es el discurso de estas ideologías que hemos hablado antes, entre los cuales el nuevo cine latinoamericano y todos esos manifiestos que les mostré recién entran. Concepto así medio homogéneo de que Latinoamérica es toda una cosa, a pasar por una cosa cuerpopolítica, de identidades, de género, socioeconómicas, y de marcas que nos ha ido dejando la historia, digamos, de nuestro tránsito por este tiempo, que ya no somos lo mismo, no se nos puede identificar como latinoamericanos de la misma manera. Continente y medio. Bueno, pero digamos, en aquel momento se hablaba de un ser latinoamericano, del mestizaje, del nuevo hombre y todas estas cuestiones que eran unos discursos muy bonitos, pero que a la vez eran discursos que estaban propagados desde los intelectuales latinoamericanos que se sentían como con una culpa de clase, con una responsabilidad de representar a este otro, hablando por él. Y ahí está el problema. El problema de la crisis de estos manifiestos y de esta ideología es que no se puede hablar por el otro. Y ese es un problema que le explotó en la cara, porque si estamos hablando de un momento de decolonialidad, a ver, vamos de nuevo, modernidad, colonialidad, vamos a ver los conceptos. ¿Cómo hago para ir para allá? Con la fecha. Vamos a ir aquí, chicos. Modernidad, colonialidad, lo voy a decir así. El concepto de modernidad se maneja, el concepto de pero colonialidad. ¿qué concepto? ¿El de Husserl? ¿El Wallenstein? El de ciencia moderna. Bueno, pero lo que Wallenstein y Aníbal Quijano van a cuestionar desde el comienzo de los 90 es que primero la modernidad no empieza con el iluminismo ni la Revolución Francesa, empieza con las conquistas. Y no hubiera habido conquistas si antes no hubiera habido conquistas en América, por ejemplo, si antes no hubiera habido un contacto con Asia y África que les dio capacidades tecnológicas como la lectura de las estrellas, la tecnología de navegación, Las cartas de navegación, todo un montón de cosas que ellos obtuvieron de su contacto con sus conquistas en Asia para después llegar a América. ¿Sí? Entonces la modernidad no empieza ya con una Francia constituida, no, se están muriendo de hambre. Europa no existía como polo o como centro epistemológico. No existía antes de las conquistas. La conquista de América es lo que enriquece a Europa. Y no solo España, porque España se gastó toda la plata en pagar las guerras con los moros, que le costó un montón de plata, que se lo pidieron a los holandeses, que se lo pidieron a los alemanes. Ellos, sus iglesias góticas, todo eso que vean en Europa, lo ha pagado el oro de Potosí, la plata de Potosí. Entonces como que Europa no era tal ese centro a donde después vamos a hablar de un eurocentrismo antes de su encuentro con Latinoamérica. Entonces eso es muy importante,
que hay un desfasaje en la lectura del comienzo de la modernidad, por eso Dussel habla de una modernidad temprana y una modernidad tardía. A la del iluminismo le llama la modernidad tardía, pero esta otra es la modernidad temprana. Y Wallenstein habla del sistema mundo. O sea que para que funcione en la economía del capitalismo de estos países necesitaron conquistar territorios donde ellos pudieran expandir la producción y tomar la mano de obra y llevarse la materia prima. Y todo eso generó un sistema económico que se le llama el sistema mundo. Los teóricos digamos que sería la teoría del colonial, que pasa por la teoría postcolonial, que ya han visto. Sí, mis alumnos sí. Hay otros que no son mis alumnos, que son los del curso, así que no voy a afirmar eso para todos. No voy a poner nombres. Claro, no voy a decir, dar nombres. no voy a decir que todos, pero... Bueno, pero básicamente tenemos que hay un pensamiento que se llama el pensamiento decolonial, acá en Latinoamérica, que se basa un poco en lo que fueron los pensamientos postcoloniales de A.M. Césaire, de Franz Fanon, de Edward Said, que empezaron a establecer una relectura de lo que sería el mundo y las categorías humanas y de jerarquías dadas entre los seres humanos a partir de las racializaciones y a partir de las ontologías creadas en distintos lugares del mundo, que han sido primero creadas por las conquistas y las colonias. ¿Sí? Entonces, ellos hablan de una teoría postcolonial, que eso tiene toda una epistemología que no voy a pasar por ahí todavía, pero pasando por encima de eso, hay una relectura de eso en Latinoamérica a finales del siglo XX, que se llama el giro de colonialismo. ¿Sí? Yo quiero pararme ahí. Porque ellos hablan de un sistema mundo moderno colonial. Porque ellos dicen que no habría modernidad sin colonialidad. ¿Sí? Walter Miñolo habla del lado oscuro de la modernidad, por ejemplo. Es un libro muy hermoso. Porque para que haya modernidad, para que haya brillo, para que haya iluminación, para que haya el siglo de la luz y toda la cuestión, tuvo que haber conquista, tuvo que haber atropellos, tuvo que haber colonización, ¿sí? Lo que pasa es que en nuestros países, lo que le llamamos las independencias, son independencias de pacotilla, son unas independencias jurídicas en las que las colonias se retrotraen, cambian a una neocolonización económica de los países como Inglaterra y los Estados Unidos. En realidad, nuestros intelectuales y nuestros dirigentes y los que deciden los destinos, digamos, educativos y culturales y económicos, son toda gente que se ha formado en Europa y que aspira a parecerse a Europa. No hay una identificación con ni la herencia afrodescendiente, ni los aborígenes, ni el mestizaje, ni el sincretismo que hicimos acá, sino como una cuestión de que todavía, a pesar de que jurídicamente y económicamente estamos independizados, seguimos repitiendo los patrones de colonialidad del poder. Daniel Quijano en el año 2000 establece este concepto de la colonialidad del poder, que a mí me ordenó todos los patitos de fila. Ustedes pueden leer este hombre. Sí. Vamos, Marx. Porque impresionante. Es increíble lo que dice, porque si tenemos colonialidad, ya no colonialismo. Se acabó el colonialismo. Ya no somos colonias. Pero vivimos en la colonialidad. ¿Qué es eso? Algo que ha quedado a nivel epistemológico y a nivel ontológico. A nivel del sujeto y a nivel de los conocimientos. Lo que seguimos leyendo, lo que seguimos ponderando, es siempre un conocimiento que viene de Europa. Y nosotros como sujetos seguimos racializando entre nosotros. Hemos generado unas colonialidades internas, un otro interno, a partir de haber sido nosotros el otro. Porque Europa, para establecerse como el uno, como el centro, y legalmente entrar en territorios colonizables,
tiene que autorizar a ese sujeto que ya vive allí. Y lo tiene que subalternizar. ¿A partir de qué? De su color de piel, de su credo, de su forma de vida, que no es como el nuestro. Entonces aparecen teorías como las teorías del darwinismo social, que van a decir, bueno, sí, son como nosotros que están en un estado primitivo. No es que son un otro con otros conocimientos, los conocimientos otros de los que habla Catherine Walsh. Son conocimientos otros, no son menos. ¿Sí? Todo este es el aparataje que tiene la colonialidad del poder para seguir dominando y reproduciéndose a partir de dos formas de reproducción. Una es la colonialidad del ser, que coloniza a nivel ontológico, y la colonialidad del saber, que nos coloniza a nivel del conocimiento. Bueno, ¿qué tiene que ver la narrativa de viajes en eso? Entonces, yo voy a analizar las vías retóricas que ligan a las condiciones histórico-sociopolíticas de la vida cotidiana del periodo con la cinematografía de 3 países. ¿Sí? Ahora estoy analizando el presente. Estos 3 países afectados por una consolidación neoliberal y la crisis de las utopías fundacionales. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las utopías fundacionales de estos países, brillantes países industrializados? La homogenización ontológica de la población replicada ante la epistemología de las élites político-intelectuales. De ahí tenemos un Sarmiento de educar al soberano y que se olviden de sus lenguas originarias, de homogenización, pero una homogenización sin memoria de los cuerpos. ¿Sí? Con el fin de explicar en profundidad este estándar de poiesis, debería reafirmarme en 3 aspectos. El contexto de la producción que atiende interviene y modifica las consideraciones teóricas que lo conforman y los casos de práctica cinematográfica lo que los he identificado. Vamos a hablar de esto. El mito de la exterioridad es posible. Es un conceptito que yo armé, que se basa en una idea que tiene Dussel, que habla de la inclusividad moderna. Para Dussel, nada es posible de irse por fuera de la modernidad, ¿sí? Hasta que después él llega a un pensamiento transmoderno, ¿no? Pero básicamente, como estamos constituidos epistemológicamente, nos constituimos como el otro de Europa o como alguien que se quiere parecer a eso inconscientemente, o como que hemos racializado o nos hemos jerarquizado entre nosotros de acuerdo a eso, pero no hay una conciencia por fuera de la modernidad europea, eurocentrista. No nos podemos imaginar algo que no es eso. Se me hace muy denso irme hasta atrás, pero básicamente yo empiezo a pensar que era la poiesis para los griegos, que era una capacidad de mutación y de transformación. ¿Terminaron esto? Una posibilidad de transformación que teníamos, o sea, de entender las cosas en una era premoderna, ya hablando de una modernidad grecolatina, más atrás todavía, ¿sí? Modernidad en el sentido de que hubo un pensamiento racional, jerárquico, institucionalizado, republicano, que vino a poner orden sobre otra forma de pensamiento que teníamos anterior, que habría sido más a nivel de lo igual, lo analógico. Hay una fragmentación de esa poiesis en la modernidad grecolatina, donde se establece la praxis que da a nivel de los dirigentes, de los políticos, y la poiesis es una actividad menor. Esta actividad tan maravillosa de transformación, que es la que ahora apelamos para modificar lo social desde el arte, esa poiesis, que sería la unión, esta amalgama entre lo ético y lo estético, estaba a nivel de los esclavos.
de la cosa manual. Y a nivel un poquito más arriba, lo que se llama la poiesis abstracta, que tiene como un trabajo, la estética está trabajada para la reproducción del logos. Para eso estaba puesto el artista, digamos, en ese momento de la Grecia, ¿no? Carla, ¿dijiste logos u otro? El logos, el logos. No te había entendido, el perdón. poder o el logos hegemónico. El mundo moderno, según Dussel, se construyó en base a esa implosión en esta poiesis escindida, ¿sí? Donde tenemos al arte como algo de reproducción, pero no de producción cultural, ¿sí? Es la reproducción. Por ejemplo, los pintores de las cortes estaban ahí, ponían su arte al servicio de la reproducción del poderío de sus mecenas. Eso es un arte de reproducción, pero no de producción. Lo que hemos estudiado anteriormente, más temprano, esa es la producción. Tan poderosa como los medios de producción. A ese nivel. Entonces, en este concepto, el colonizado es un otro, es lo que les había contado recién. Y solo puede existir como un otro, si no, no podemos explicar que lo estamos matando, lo estamos atropellando, le estamos quitando su territorio, su religión, su vida, su ontología. Perdón, antes de seguir avanzando, ¿podríamos tomar 5 minutos? ¿Sí? Por favor. ¿Sí? No sé si Sí, bueno. Como quiera vos, Carla. Sí, por supuesto. Gracias. Yo les había dicho de tomárselo antes. Vamos a ver la película. Abrite. ¿La cortina? Bueno, 5 minutos. Aprovechen para ir al baño. Haciendo esto, el desenmascaramiento de dichas dinámicas de reproducción de dominación. Sí, a eso se dedica. Acá está lo que les conté de la amalgama, del saber institucionalizado, de la producción cultural legitimada con la necesidad de revolucionar a los sujetos subalternizados por los procesos de la colonialización. El nuevo cine latinoamericano fue una de sus manifestaciones, muy rápido, y lo que yo digo que fue en esencia una aporía. ¿Sabes lo que es una aporía? No, yo no. ¿Yo sí? Sí. Pero, Como una falsa representación, pero que no tiene una solución. Como que no se puede resolver. No tiene salida. ¿Tenés algo más que agregar a eso? un ejemplo de aporía podría ser si la libertad es material o psicológica. ¿Cómo resolvés esa tensión? ¿No? Entonces, Kant se pensaba justamente eso. La libertad, el amor, Dios, el alma, el conocimiento, para Kant son aporías, ¿no? Y entonces hay 3 claros ejemplos de posibles aporías. Claro, en este caso yo utilizo el tema de la aporía para decir, necesitamos un intelectual que represente los intereses del pueblo, que está subalternizado por la colonialidad del ser y del saber, pero en ese acto mismo de representarlo al otro, le quita la posibilidad al otro de representarse a sí mismo, de ser, y solo ese otro existe porque este sujeto del centro, legitimado por los conocimientos de la colonialidad del saber y centralizado en el sentido ontológico por haber nacido clase media, educado, lo que fuera, este sujeto está representando al otro. Entonces, el otro no puede ser representado. En ese sentido es una aporía. Entonces, ¿por qué? Entonces, puede ser una aporía, pues para llevar adelante el impulso del colonizador, estos autores asumen la responsabilidad de hablar por el subalterno, ante lo cual no pueden sino anunciarse desde su propia posición centrada. ¿Sí? ¿Entienden la aporía? Y ese para mí es el concepto más problemático
de todo el pensamiento, de este pensamiento de la amalgama o de la ideologema intelectual artista pueblo. Esa aporía, que es lo que nos estuvo frenando, digamos, en el concepto de las posibilidades de la cultura para su propia emancipación. En países como Argentina y México, este proceso de representabilidad popular, incitado desde la colonialidad del poder, se fortalece hacia mediados de los años 80 en el sistema institucional y perverso de la democracia. Sin hablar de que los argentinos también tuvimos dictadura. Pero en la democracia misma tenemos una forma de representación parecida a aquello que habíamos hablado de la representación del orden recién. Entonces, ¿cómo vamos viviendo hacia el fin del milenio este neoliberalismo? En Argentina es el cambio del siglo en los que aparecen los nuevos movimientos sociales de recuperación del poder cívico o se fortalecen aquellos que habían quedado cercenados por la dictadura y comienzan a desmitificar la lógica del mercado, redefiniendo su subjetividad ciudadana. Sí, porque una de las lógicas del neoliberalismo lo ha definido muy bien Néstor García Canclini cuando dice que los ciudadanos ya no somos ciudadanos, somos consumidores. Y que para poder consumir hemos tenido que negociar nuestro lugar de ciudadanos. Ustedes son muy chiquitos, pero en el año 95, cuando hubo que votar, se le llamaba el voto electrodoméstico. Por ejemplo, cuando hubo que votar, sabíamos muy bien que no se podía votar a Menem, pero Menem había hecho toda una forma de planteamiento económico en el cual si no caía reelegido, la gente no iba a tener como pagar las cuotas que ya se habían internado en el periodo anterior de comprado, qué sé yo, heladeras, esto, aquello. Eso quiere decir que tenemos esta cuestión de que tenemos una democracia que es una democracia económica, digamos, con intereses económicos ya prefijados, donde los sujetos tenemos muy poca acción. Entonces somos consumidores de esa democracia, pero no somos ciudadanos de esa democracia. ¿Sí? Entonces esta cuestión de recuperar nuestro lugar de ciudadano tenía que ver con la regeneración de las formas horizontales de representación popular en un marco de interacción social solidaria, ¿sí? Donde se empieza a descreer de los líderes, de los mesías, ¿sí? Y se empiezan a fortalecer estos grupos de recuperación del poder cívico a niveles distintos, y donde vamos a tener también movimientos feministas, movimientos de género, de distintas intereses de género, raciales. Empezamos a reconocer que tenemos afrodescendientes, que hay negros en la Argentina, carajo, no ya una condición como que lo empobrecía el sujeto portador de ese color de piel, sino que es heredero de una cultura, y que no solo él, y todos ellos. Bueno, toda esta cuestión de las identidades aparecen allí. Y que diversifican también este concepto de lo popular, como decíamos recién. Lo popular no puede ser una cosa impostada por una utopía nacionalista, ¿no? Como se ha querido enseñar, que el folclore, que el gaucho, que esto, que aquello, son representaciones concebidas desde una élite que le puso a la Argentina este cerco acá, y que dejó a Chile por acá, y que dejó Uruguay por allá, pero en realidad son feudos de una burguesía internacional, pero que ha tenido que tener sus narraciones fundacionales para generar ciertos conceptos de nacionalismo que son impostados, porque las naciones estaban completamente suprimidas, las naciones aborígenes estaban suprimidas, los afrodescendientes estaban suprimidos, o sea, que las reales naciones habían sido homogeneizadas y aplastadas a partir de estos procesos de blanqueamiento argentino. Cuba
Estoy hablando de este momento de intercambio, de quiebre de siglo, chicos, y que coincide con el afianzamiento del neoliberalismo, ¿sí? Me elijo 3 países muy distintos, muy visibles, porque bueno, Cuba hacía 50 años que era socialista, pero bueno, ellos pasan por lo que se llamó el periodo especial, que es un trance en el discurso revolucionario que enfrenta un conflicto de coherencia, donde se cinde su cohesión entre el logos, la ideología, y la pragmática, ¿sí? de la revolución en el sentido del gobierno revolucionario cubano. El ethos, la construcción de la autoridad representativa de sus líderes, y el pathos, la empatía emocional con la que el pueblo otorga legitimidad a esos 2 anteriores. Todo esto estaba como en una crisis tremenda de descreimiento. Tenemos los balseros, tenemos los ¿cómo se llama? Los jineteros. Tenemos un montón de gente que se empieza como a corroer moralmente aquel hombre nuevo del que había hablado el Che. Carla, para que te interrumpa, quedarían como 10 minutos de la clase. Bueno. Te aviso por la... Bueno, vamos a ir acá. Acá las dinámicas de México presentadas en el marco del Tratado de Libre Comercio se presentan como formas de actualización en México, que es también manifestación de la decisión histórica de una identidad que está tradicionalmente expresada de la tradición, ¿sí? De las élites políticas con el pueblo. Esto es importante y me quedo con eso porque, bueno, vamos a dejar esto, después que quiera leerlo, si tiene ganas. Vamos a la película que les mostré. Básicamente en ese capítulo de análisis, el aparato mío es este aparato de la alegoría del viajero móvil es lo siguiente. Si a partir de los diarios mundonovistas, de los conquistadores, estos relatos de viaje medio mágicos, medio del realismo mágico que pintaban a Latinoamérica como un terreno de posibilidades y de fantasía, fueron generando a Latinoamérica y a los sujetos latinoamericanos como otros. La operación era así: el sujeto centrado viajaba hacia otro lugar, encontraba este otro que era como una especie de noble salvaje, del cual había mucho que aprender, pero que era un otro, por debajo, volvía e informaba sobre eso, y quedaba como una representación allá del otro. Un otro al que en realidad se le estaba quitando toda ontología. Cuando nuestros intelectuales, escritores latinoamericanos empiezan a trabajar en el viaje, hay muchos libros sobre viajes, hacen un viaje en busca de un centro, en busca de una identidad común, en busca de una razón de ser latinoamericana, pero en realidad, como su ontología está en espejo con Europa, nunca pueden realmente encontrar ese centro, encontrar esa identidad latinoamericana. Las luchas sociales que le sucedieron, como sabemos, terminaron destruyendo todos estos proyectos de unificación latinoamericana y de contestación, digamos, geopolítica de la intelectualidad y de la cultura contra un poder hegemónico externo, como era económicamente Estados Unidos o Inglaterra. Y entonces lo que genera es como una crisis en la misma idea de la utopía, de ese lugar mejor, porque lo que se está buscando en los viajes de la utopía, desde Tomás Moro en 1516, es esta idea de encontrar un lugar mejor, a partir del viaje. El viaje es mi vehículo alegórico, que me desplaza de este centro eurocéntrico y me lleva hacia las orillas, hacia las periferias. Y en estas periferias yo supuestamente voy a encontrar esas verdades, esos sentidos de vivir que la propia vida eurocéntrica había perdido. Eso entra en crisis la credibilidad del cambio social a partir de la cultura, a partir de todo este aparataje que hemos estudiado más temprano. Y esa crisis es lo que el cine de Entre Milenios, a mi idea, logra representar a partir de esta idea de una alegoría de un viajero móvil, un viaje que no es posible. En todas las películas que yo analizo,
los viajes no se concretan por alguna razón. En Cuba, por ejemplo, se centra básicamente en el problema moral de irse del país o no. Y casi todos están en eso y utilizan mucho la cuestión de la alienación, de la cultura de la cuarta pared, están hablando del espectador constantemente. Hay mucha interacción de esto brechiano en el cine cubano de esa época. Y la película que yo analizo ahí, que se llama La vida de Silva, se los pongo al final en clip ahí, si quieren. En Argentina son viajes descentrados, son viajes aleatorios, viajes que la gente iba para un lado, termina yendo para el otro y eso hace que se encuentre. Pero lo interesante en Argentina es que en este recorrido aleatorio, como bola sin manija, esta cosa en zigzag, sin un sentido real, se van encontrando todos estos sujetos que el discurso, digamos, del capitalismo y del neoliberalismo y de esta cuestión de la gente que funcionaba en sistemas había dejado en los márgenes. Empezamos a conocer sujetos que no están, digamos, en la centralidad. Y eso refleja un poco ese momento que les contaba yo de recuperación de las identidades, de las ontologías multiculturales o interculturales, ¿no? De que no hay una ontología real, propia, intrínseca, sino que es una multiculturalidad. En Cuba, el problema de la decisión de la credibilidad con la revolución, de los sujetos con la revolución, aparece con este problema del irse o del quedarse en una tensión de un adentro afuera que se resuelve desde lo técnico retórico con la cuestión del adentro afuera de la estructura de la cuarta pared, por eso Brexit. Y en México, el tema de la traición, yo lo veo porque aparecen un montón de películas de fratricidio, incluyendo la película que hemos visto acá. La cuestión del asesinato entre hermanos. Aparece esta cosa bíblica que me llevó a estudiar un montón sobre la Biblia, sobre las lecturas cabalísticas, entonces cuestión de que en realidad siempre son dos hermanos traicionándose, que tiene que ver con esta cuestión de la traición de los representantes con el pueblo. Ahora, para cerrar lo que vimos más temprano, es la escena, no es ninguna escena final, porque son varias historias. Acá tenemos una multiplicidad de historias. Ya no contamos una historia del cine, ninguna de las películas que yo elegí para analizar es una sola historia, son varias historias que se entrecruzan, que en algún punto se tocan. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de una ontología geopolítica, una historia del pueblo, como lo haría, qué sé yo, Claudio Rocha en Tierra en Trance, ¿quién dijo eso? Sino que estamos hablando de historias de vida de sujetos que todos han quedado fuera y en los márgenes por un sistema que no nos contiene. Entonces las historias se tocan en algún momento así. Bueno, y aquí lo más maravilloso de esta película es que realmente el choque es el choque. El choque es el choque de estos chicos que son como de un sector muy popular, con esta española que es el modelo, la española es modelo, el eurocéntrico es el modelo del ser. O sea, es para hacer un análisis completamente, una radiografía decolonial de esta película del amor en perro, porque realmente, o sea, esta modelo que en realidad está jugando en sucio porque lo ha sacado un tipo de un matrimonio, y hay toda una historia ahí de un love affair en el que ella sale a comprar el vino para festejar y choca y se queda sin piernas y el tipo se queda cuidando a la lisiada. Bueno, entonces esta cosa es medio moralista también, ¿no? De la película. Bueno, hay otro nivel que es el nivel de los perros, de cada uno de los perros, cómo representa a cada uno de los sujetos que están y la pelea de perros, lo que significa. Bueno, vean el capítulo, no llego a contarles más. Gracias y bueno, ahí tienen en la bibliografía, si quieren les hago llegar estas ponencias de las que hablé, tiene bibliografías y tiene filmografías para seguir y buen viaje. Gracias, Carla.
Muchas gracias. A mí misma me voy.